Decíamos entonces que el cálculo de una probabilidad se calcula como, o se realiza como casos favorables dividido entre casos totales. ¿Y qué son los casos totales? Pues sencillamente el tamaño del espacio muestral. ¿Ok? De esa forma entonces calculamos una probabilidad simple. ¿Preguntas hasta ahí? Cuando hablamos de número de elementos del espacio muestral y tamaño del espacio muestral, significa que yo tengo que tener claridad de mi espacio muestral, es decir, saber cómo se distribuye mi espacio muestral y además cuántos elementos tiene. No es solamente que tiene 40 elementos, no, sino que además cómo se distribuyen esos elementos que tiene. ¿Ok? Para este tipo de situaciones, pues, es importante que nosotros conozcamos algunas situaciones. Yo les decía a ustedes que si yo estoy hablando de cartas, pues tengo que conocer cómo es una baraja, ¿sí? Que si estoy hablando de un equipo de fútbol, tengo que saber cuántos elementos tiene un equipo de fútbol, ¿ok? O sea que nosotros tenemos que tener un conocimiento previo de las situaciones o de los grupos. Eh, Esto, pues, va a generar dos cosas. Lo primero, que hay ciertos ejemplos generales que se asume que una persona, pues, conoce en situaciones normales. Pero habrán otras donde son muy específicas y es claro que seguramente no se conocen, entonces tendrán que expresarse dentro de los enunciados. ¿Sí soy claro? ¿O hay alguna duda hasta ahí? Chicos, Sí, profe, es claro. Sí, profe, está clarísimo. ok. Si por ejemplo a mí me hablan de un problema, qué sé yo, biológico, hombre, yo pues realmente de biología no es que sé, no es que sepa. Por lo tanto, significa que el enunciado tiene que traerme alguna descripción que me permita poder establecer cuál es ese tamaño del espacio muestral, ¿cierto? Por ejemplo, qué sé yo, me dice los leucocitos. Yo ni siquiera sé qué es leucocitos. Tengo que mirar a ver cuántos tipos de leucocitos hay y todo ese tipo de cosas para poder entender este problema y poder plantear los casos, tanto los casos favorables como los casos totales. ¿Ok? Entonces, vuelvo y repito, debemos tener un conocimiento previo de, de algunos problemas para poder definir tanto los casos favorables como los casos totales. ¿Vale? Ok, dijimos entonces que esa era la forma de calcular una probabilidad simple. Ahora acá vamos con probabilidad simple. De las combinadas, entonces vimos que podíamos tener una probabilidad simultánea. Y aquí es donde quiero que me recuerden porque no miré muy bien. No sé si nosotros hasta la formulación de qué tipo de probabilidad fue la que llegamos, ¿alcanzamos a verlas todas? ¿O Creo nos que queda no. algo pendiente? Simultánea independiente. Les recuerdo que para que sea simultánea,
es porque todos los eventos se tienen que cumplir. Todas las condiciones se tienen que cumplir. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos tener situación A, situación B, situación C, pues todas las que se deban cumplir. Y la notación para esa probabilidad la podemos escribir como la probabilidad de que ocurra A y ocurra B y ocurra C y en general. ¿Ok? Y el cálculo es el producto de las probabilidades independientes o individuales, perdón. El producto de las probabilidades individuales, es decir, la probabilidad de que ocurra A por la probabilidad de que ocurra B por la probabilidad de que ocurra C por la probabilidad de que ocurra cada una de las condiciones. ¿Sí está claro hasta ahí? Parece que Sí, sí. profe. Sí, profe. Vamos a un ejemplo. Profe, ¿puedes poner la anterior un momentico? Me faltó copiar algo. Gracias. ¿Ya? Sí, profe. Listo. Entonces, ejemplo. Dice, un jugador de parqués puede cazar una ficha que está a 12 espacios. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que la pueda cazar? De que la pueda cazar. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es el planteamiento? Lo primero que yo tengo que plantear siempre va a ser la situación. ¿La situación cuál es? Pues quítenle la palabra probabilidad. Donde está la pregunta, quítenle la palabra probabilidad. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que case la ficha. Cazar la ficha, correcto. Cazar la ficha. Ahora, ¿qué tiene que ocurrir para poder cazar la ficha? Que le salga 6 y 6 en ambos dados. Ah, ok. Como nosotros tenemos dos elementos que van a ser los dos dados, significa que tengo que separar cada uno de esos dados en un evento. Entonces, condición 1 la podemos notar con la letra A y estaremos hablando del primer dado. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir con el primer dado? Que 6. 6. 6. Primer dado caiga 6. Y la condición 2 me estará hablando del segundo dado, que la anotamos con la letra B. Y entonces aquí el segundo dado caiga 6. Pregunto, para que se dé la situación, ¿es necesario que se cumplan los dos eventos o basta con que uno cumpla? Con ambos Se eventos. cumplan los dos. Que se tienen que cumplir los dos. O sacar otro par. Cumplir los dos, ¿ok? Como se tienen que cumplir los dos,
se tienen que cumplir los dos o las dos condiciones, entonces es una probabilidad simultánea. Si al plantear las condiciones no es necesario que se cumplan las dos, pues entonces ya no será simultánea. ¿Ok? Y además, como la ocurrencia del primero o de la primer condición, como la ocurrencia de la primera condición no afecta al espacio muestral de la segunda, ¿y por qué no lo afecta? Porque para la primera, cuando yo lanzo el dado, tiene 6 posibilidades de caer, ¿cierto? Y cuando lanzo el segundo dado, pues siguen teniendo las mismas 6, entonces por eso no afecta el espacio muestral de la segunda, entonces es independiente. Esto lo estoy escribiendo, les recuerdo a ustedes, solamente para que se entienda cómo es que se hace el análisis. Pero yo les dije que yo no les voy a pedir que ustedes me escriban esto en las evaluaciones. Sencillamente ustedes los analizan y proponen el caso de probabilidad que tienen que aplicar. Y les decía el por qué, ¿no? Muchas veces me dicen, es que toca calcular una probabilidad simultánea independiente. Y uno va a ver, y en la fórmula me colocan la probabilidad de alternativo dependiente. Y uno dice, pero al fin, ¿qué pasó? Entonces, pues por eso no pido. Ustedes solamente definen qué es lo que van a calcular y sencillamente lo proponen. Ya, ¿qué es lo que vamos a calcular? Pues sencillamente la probabilidad de A y de B. Y esto será la probabilidad de que ocurra A multiplicado por la probabilidad de que ocurra B. Y cada una de esas probabilidades, sencillamente las calculamos como una probabilidad simple. Por eso dice que es el producto de las probabilidades eh, individuales. ¿Ok? Entonces, que el primer dado aquí analizamos es esto, ¿no? Probabilidad de que el primer dado caiga 6. Entonces, casos favorables. ¿Cuántas caras cumplen la condición de ser 6? Una. Una sola. ¿Sobre cuántas caras en total? 6. 6. Ahora voy con la segunda. Probabilidad de que salga un 6. ¿O cuántas caras tiene un 6? Perdón. Una. ¿Cuántas Una. tiene una? ¿De cuántas en total? De 6. Y sencillamente resolvemos. Nos quedaría un 36avo. Quienes lo quieran llevar a decimal, pues pueden hacer en decimal o lo pueden llevar a forma porcentual. Aquí no lo quiero hacer porque eso me genera infinitos decimales y no quiero meterme en eso ahorita. ¿Vale? ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. Listo. Segundo ejercicio. Una persona forma una clave
con una letra y un número. Aquí cuando hablo de un número me refiero a que tiene un solo dígito. ¿Ok? ¿Cuál es la probabilidad de formar la clave con una vocal y un número par? Entonces, la situación es esta, ¿no? Quitémosle la palabra, este término de acá, probabilidad, y de ahí en adelante tendríamos la situación. Situación. Entonces, formar la clave con vocal y número par. ¿Cuántas condiciones tenemos aquí? 2. 2. Dos, correcto. Entonces, de una vez, condición A, condición B. Entonces, ¿qué tendría que ocurrir en la primera? Que sea una vocal. ¿Qué sería en la segunda? Que sea par. El número. Listo. Entonces, lo que vamos a calcular es la probabilidad de que ocurra A y también ocurra B. Y eso nuevamente sería la probabilidad de que ocurra A por la probabilidad de que ocurra B. Entonces, condición A, que sea vocal. ¿Cuántas vocales tenemos en el alfabeto? 5. Dividido entre cuántas letras hay en el alfabeto. Creo que eran 27. 27. 27. Por, ahora de que sea par, ¿cuántos números tenemos que sean par? De un solo dígito, ¿no? Y Cinco. recuerden que se incluye el 0. Por eso también sería 5. Sobre totales, ¿cuántos números tenemos de un solo dígito? 10. 10. Y ya de esa forma podríamos calcular. Creo que esto da 54 avos. ¿Me Sí, confirman? profe. Listo. Y ahí entonces tenemos la situación que se está pidiendo. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, una cosa, en probabilidades, es lo mismo lanzar dos dados al mismo tiempo, lanzar dos dados al mismo tiempo, es exactamente que lanzar un dado y luego otro dado. ¿Está claro? En probabilidades, esas situaciones son exactamente iguales, para que lo tengamos en cuenta. Eso quiere decir que para las probabilidades, una persona que juega parqués puede jugar con un solo dado y no hay ningún problema. ¿Sí estamos? Si es que acaso a ustedes se les llega a perder un dado del parqués, pues pueden jugar con uno solo y lo lanzan dos veces, y para las probabilidades eso es exactamente igual. No importa que se lance primero uno y se lance el otro, a lanzar los dos al mismo tiempo.
Siguiente ejercicio o siguiente problema de ese mismo. Ah, no, no. No, aquí ya no. Ah, a ver qué cosa se me ocurre ahorita. Bueno, después Las vamos. cartas de póker, profe. ¿Perdón? Las cartas de póker. Sí, pero es que las cartas de póker vamos a tener una situación diferente. Ya vamos a ver por qué. Ok, entonces, dejemos hasta ahí los ejemplos porque después vamos a utilizar más ejemplos para ir diferenciando entre un caso y el otro. Entonces, ahora vamos a hablar de simultáneas dependientes. Entonces, una probabilidad simultánea, el hecho de ser simultánea ya me dice que vamos a tener pues los eventos A, B, C, D, todos los que se den. Pero si son dependientes, entonces sería la probabilidad de la ocurrencia del primer evento multiplicado por la probabilidad de la ocurrencia del segundo evento. Ojo, dado la ocurrencia del primero, ya les voy a decir qué es eso, por la probabilidad de la ocurrencia del tercer evento, dado lo que ocurrió con A y lo que ocurrió con B, y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, esto que nosotros tenemos acá no es ninguna operación adicional, no es que tengamos que hacer ninguna división. Eso lo único que significa es que tenga en cuenta cómo se modificó el espacio muestral. Eso es lo que realmente significa. Cómo se modificó el espacio muestral. ¿Listo? Eso quiere decir que nuestros casos favorables y nuestros casos totales pues van a verse afectados por lo que ocurrió en los primeros casos. ¿Ok? Ejemplo. En una bolsa o una bolsa contiene cinco pimpones rojos y 4 negros. Pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que al sacar dos pimpones ambos sean negros? Entonces, situación. Ya sabemos, quitamos este término de probabilidad y entonces al sacar o sacar dos pimpones negros. No escribamos tanto. Sacar dos pimpones negros. ¿Cuántas condiciones tendríamos acá? Dos. Dos condiciones. Entonces, condición A será para el primer ping-pong. Primer ping-pong. ¿Qué tiene que cumplir el primer ping-pong? Que Ser sea negro. Será Sea negro. y lógicamente el evento B tendrá que referirse al segundo.
Entonces, segundo ping-pong sea negro. ¿Ok? Entonces, aquí estamos hablando de la probabilidad de A y la probabilidad de B. Como tiene que ocurrir las dos cosas, porque si no ocurren las dos cosas, pues no son ambos. Entonces, pues ya lo hace simultáneo. Y además es dependiente, porque cuando saquemos el primero ya no me van a quedar la misma cantidad de pimpones, ¿cierto? Me van a quedar menos pimpones. Entonces, aquí estaríamos hablando de la probabilidad de A por la probabilidad de que ocurra B, pero teniendo en cuenta cómo se modificó el espacio muestral cuando ocurrió A. Eso es lo que significa esa segunda parte. Vuelvo y repito, no es una operación adicional, sino que los casos favorables y los casos totales pues van a cambiar. Eso es todo. Para la primera extracción, ¿cuántos cumplen la condición de ser negros? 4 4. ¿Sobre cuántos en total? sobre 9. Para la segunda, ¿cuántos pimpones negros quedan? 3 ¿Sobre cuántos en total? sobre 8. ¿Listo? Y de esta forma, entonces podemos calcular, creo que eso da 6, un sexto. ¿Sí les da un sexto o no? Sí, profe. Ok, entonces ahí tenemos el cálculo de esa probabilidad. Veamos otro ejemplo. Dice, de grado décimo se escogerán al azar los monitores de matemáticas y física. Ojo con lo, aquí voy a dejar un espacio para este enunciado, porque eso nos va a permitir, o de acuerdo a lo que yo pueda colocar de más o de menos, puede cambiar el tipo de probabilidad. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que ambos sean niños? Estoy niños refiriéndome al caso de los de, de que sean hombres, ¿no? O del sexo masculino. Entonces, situación, ya sabemos que ambos sean niños, ¿no? Esto tampoco es necesario que ustedes me lo escriban. Ambos sean niños. ¿Cuántas condiciones? 2 Dos, porque tenemos dos niños. Si yo debo agregar aquí matemáticas, física y química, pues ahí tendríamos tres condiciones. Entonces, el primero sea niño y condición B, el segundo sea niño. Vamos a calcular la probabilidad de A y B. La pregunta aquí es, ¿situación simultánea independiente o dependiente?
Dependiente. ¿Qué es dependiente? Porque si se saca un niño se modifica el espacio muestral. Bueno, y es que digamos que el primero lo saco para matemáticas, el segundo lo saco para física. No es posible que que la misma persona sea el monitor para las dos materias. Pues no lo especifica en el enunciado, ¿no? Ah, por eso este espacio que coloqué aquí, ¿se acuerdan que les dije que voy a dejar este espacio? Sí, profe. Ojo, porque si yo no coloco nada en el espacio, yo puedo asumir que es la misma persona, que la misma persona sí puede ser monitor de las dos materias. Y entonces en ese caso estaríamos hablando de que el elemento retorna al grupo. Pero Profe, pero si ahí dice al azar los monitores en plural. sí, pero es que aquí no me está diciendo nada de que no puedan ser el mismo. Es decir, para que nosotros consideremos una exclusión, tenemos que ser bastante claros. ¿Sí? Yo tengo que ser claro para poder hacer una exclusión. Mira una situación diferente. ¿Qué pasaría si yo no hablara de los monitores, sino que estuviera hablando de el, el personero y el representante? Personero y representante. También son dos, ¿cierto? Pero no se pueden repetir. Ah, ok. Aquí la naturaleza del grupo me dice que no se puede repetir, no puede ser la misma persona. Vuelvo y repito, la naturaleza del grupo, porque ¿qué hace el representante? Pues precisamente sustituir al personero. Hoy se enfermó el personero, no pudo llegar, pues el representante lo va a sustituir. No puede ser la misma persona porque pierde el efecto. En cambio, en el otro, no hay ningún problema con que las personas sean las mismas. ¿Sí está clara la diferencia entre un caso y el otro? Sí, profe. ¿Y por qué es indispensable que hagamos alguna restricción para hacer algunas claridades si es que acaso se necesita? Si no se necesita, pues yo podría dejarlo sencillamente así y veríamos entonces casos distintos. ¿Ok? Y entonces aquí, ¿cómo hago para restringirlos? Ah, pues que no quiero que el trabajo se le recargue. Entonces, bueno, si no se va a recargar el trabajo, es porque ahí sí queremos que sean dos personas distintas, ¿cierto? Entonces ahí una parte de ese texto me está indicando que tienen que ser distintos. ¿Ok? Entonces, para este caso, vamos a ver las dos situaciones, a ver qué tanto cambia esa probabilidad. Si son distintos o si es obligatorio que sean distintos o si no es obligatorio. ¿Ok? No necesariamente distintos. Entonces, veamos para el primer caso. Para el primer caso de que sean distintos, ¿qué tipo de probabilidad sería o qué caso de probabilidad? Dependiente. Dependiente. Sería dependiente. ¿Ustedes cuántos niños, cuántas niñas son? Creo que 5 niñas y el resto hombres. Uy, ¿cómo así que solamente 5 niñas? No, son muchas más niñas. De hecho, creo Sí, que... profe, somos 5. ¿Ah? Sí, profe, son 5 mujeres. ¿5 nada más? Sí, Mariana, Paula, Mayra, Camila. Camila y Perla. Perla. 5. Uy, pucha. Bueno, entonces, ¿cuántos para la primera condición? ¿Cuántos cumplen la condición de ser niños? Si ustedes son 18, 13. 13 sobre un total de 18. Por, si retiramos uno, nos quedarían 12 sobre un estudiante menos, me quedarían 17. ¿Listo?
como lo que quiero hacer es la comparación de ser dependiente o independiente, vamos a llevarlo hasta decimales. ¿Listo? A ver cuánto da eso, muchachos. ¿Me ayudan? 26 sobre 51. 26 sobre 51. ¿Y en Sí. decimales cuánto daría? 0,50. Pues Cero. ahí hay otros números. Vamos a escribir 4 decimales por si acaso el resultado se parece mucho. 0,5090. 98. 98. ¿Sí? 50-98, sí. Y veamos entonces qué pasaría si puede darse la posibilidad de que fuera el mismo. A y B, y entonces aquí tendríamos la probabilidad, ambos casos, entonces sería 13 sobre 18, ¿cierto? ¿Y cuánto da eso? Da como 0.5216. ¿Listo? Y ahí estamos viendo la diferencia entre un valor y otro. Ojo, porque algunos podrían decir, pero no es mucho lo que cambia. Pues a ver, en decimales, este valor ya empieza a hacer un cambio importante. ¿Ok? Entonces, plantear un caso o plantear el otro sí va a ser importante cuando ustedes tengan que definir una respuesta, porque habrán respuestas que se parecen, pero que definitivamente no son las mismas. Y ahí es cuando tengo estudiantes que me dicen, profe, es que me da parecido,